la cultura persa o el arte persa. Hoy en día, muchas personas solo saben dónde está Irán debido a su relación con las principales luchas en el Medio Oriente. No siempre fue así. Mucho antes de que fuera Irán, esta región se conocía como Persia y fue el centro de algunos de los imperios más grandes que el mundo haya conocido. Altamente sofisticados en matemáticas, ingeniería, arte y guerra. Los antiguos persas jugaron un papel muy importante en el mundo antiguo. Por supuesto, hubiera sido mucho más difícil hacer esto sin un sistema de escritura. Sí, los persas también tenían eso. Al arte persa se le atribuyen diversas disciplinas que van desde la caligrafía hasta los tejidos, la mampostería, la metalurgia, la pintura, escultura, cerámica y arquitectura. Los persas vivían en un mundo que estaba lleno de diversos idiomas, y cuando formaron el imperio aqueménida y se extendieron por toda la región, tuvieron que interactuar con estos idiomas. Esto significaba que el persa antiguo tenía que tener una forma escrita, y así fue. El cuneiforme persa se basó en los sistemas de escritura cuneiforme de Mesopotamia. El cuneiforme, como varios creo saben, es el sistema de escritura más antiguo del mundo. Los símbolos se creaban presionando varillas triangulares en arcilla. Varias combinaciones de estas formas representan sonidos o palabras. Su uso se extendió por todo el cercano Oriente y se empleó para escribir al menos una docena de idiomas, muchos de ellos sin ninguna relación, hasta que la tradición se extinguió alrededor por la época de Cristo. El arte figurativo. En las artes figurativas, los persas muestran predilección por el relieve. Con ellos decoraban los exteriores de los hipogios reales y las estancias públicas de los palacios. El hipogio es el nombre dado a las galerías subterráneas o a pasajes excavados con funciones funerarias. Sus imágenes recuerdan a las asirias, que es una región de Alta Mesopotamia que toma nombre de la ciudad de Asur, pero sin la perfección ni la exaltación de la violencia de estas. El arte persa de la dinastía sasánida se distingue en escultura por la representación de monstruos imaginarios en actitudes y de extrañas caricaturas en relieve, las cuales sirvieron más tarde como fuentes. Cerámica persa. Se refiere a los trabajos de alfarería realizados por los artistas de Persia, y su historia se remonta a principios del Neolítico, séptimo milenio antes de Cristo. A través de los siglos, los ceramistas persas han respondido a las demandas y cambios producidos por la agitación política mediante la adopción y perfeccionamiento de las formas de reciente introducción y la adaptación de ellas en su propia cultura. Esta actitud innovadora ha sobrevivido a través del tiempo e influyó en muchas otras culturas de todo el mundo. La prohibición islámica sobre el uso de vasos de metales preciosos en la mesa, que había sido habitual para las élites preislámicas del temprano imperio persa, significó que un mercado de cerámica de lujo se abriera, en el cual ceramistas persas pudieron llenar con esmaltes de fantasía, tales como en loza dorada y de alta calidad de pintura decorativa. En general, los diseños tienden a imitar a los de la porcelana china, con la producción de piezas azules y blancas con acabados chinos, con adornos tales como nubes chi y dragones. El azulejo persa se distingue del azulejo chino por sus más numerosas y sutiles matices. Algunas de las cerámicas más bellas proceden de Susa, en la meseta. Sus formas están bien pintadas y ejecutadas, con un alto grado de habilidad técnica. Incluyen vasos y jarros, así como formas semejantes
a cálices o copas, hechas en 2 piezas, un cuenco y un fuste, unidas después entre sí. Se produjeron vasijas con largos caños, quizás imitando pájaros y decoradas con figuras geométricas. Por regla general, las vasijas eran rojas o ligeramente amarillentas, con figuras de animales, a menudo cabras, pintadas en negro. La cerámica se encontró junto a otros pequeños objetos, como sellos e instrumentos de cobre, alfileres o cinceles, entre otros. Durante el tercer milenio se fabricó cerámica gris buñida en la zona noreste de Persia, así como también gran cantidad de objetos o piezas de cobre como hachas, broches y figurillas. La cerámica pintada continuó produciéndose en otras partes del país, salvo en el norte, el Azerbaiyán, donde aparecen vasijas y utensilios barnizados en gris y negro con motivos decorativos geométricos mediante incisiones sobre la superficie del objeto, posteriormente rellenadas de pasta blanca. Hacia el año 1300 a.C., este tipo de cerámica gris aparece en toda la zona norte de Persia, quizá con origen nororiental, y muy probablemente asociada con la expansión de las tribus indo-iraníes. Alrededor del año 800 a.C. florece de nuevo la pintura, con representación de modelos geométricos, animales y figuras humanas. Los tejidos persas. La producción de tejidos fue una industria muy destacada dentro del periodo sasánida. Los diseños incluían sobre todo motivos animales, vegetales y de caza dispuestos de forma simétrica, situados dentro de medallones. Fueron muy imitados en todo el Oriente Próximo y también en la Europa medieval. Incluso después de la conquista árabe, las sedas y la metalistería sasánidas se continuaron fabricando, incluyendo fuertemente en el arte bizantino, en China y en la zona del Turquestán. Los tejidos persas pueden ser tejidos lisos, como los silús, o tejidos de pelo, como las alfombras y tapetes. El material de las alfombras persas puede ser de seda, lana o lana fina con seda para la urdimbre, y de algodón, lana o seda para la trama. El pelo puede estar hecho de seda, lana o lana fina. Coro. Ahora relataré algo sobre la alfombra persa, ya que este tejido ha sido muy importante para el desarrollo de esta civilización y que hoy en día no puede faltar ni una sola alfombra en una casa iraní. La alfombra persa es un elemento esencial del arte y de la cultura persa, cuya confección se ha convertido en un arte. El tejido de alfombras es sin lugar a dudas una de las más elevadas manifestaciones de la cultura y del arte persas, que se remontan a la Edad del Bronce. El lujo al que se asocian las alfombras persas forma un sorprendente contraste con sus modestos inicios entre las tribus nómadas de Persia. La alfombra era un bien necesario para protegerse del rudo invierno. Posteriormente, se convirtió en una vía de expresión artística por la libertad que conlleva principalmente la elección de colores vivos y de los motivos empleados. Los secretos de fabricación han pasado de generación en generación. Los artesanos utilizaban los insectos, las plantas, las raíces, las cortezas y otros temas como fuente de inspiración. A partir del siglo XVI, la fabricación de alfombras se desarrolló hasta convertirse en un arte de pleno derecho. Con el tiempo, los materiales usados en la alfombra como la lana, la seda o el algodón se degradan. Por esto, los arqueólogos no han podido realizar descubrimientos interesantes sobre los restos más antiguos. Sin embargo, en una única excavación llevada a cabo en 1949, se descubrió una excepcional alfombra Pazyryk en medio de los hielos del Valle Pazyryk.
en los montes Altai, en Siberia. Se encontró en la tumba de un príncipe, descubierta por un grupo de arqueólogos rusos, bajo la supervisión de Sergei Ivanovich Rudenko. Las pruebas de carbono 14 demuestran que la alfombra Pazyryk se tejió en el siglo V a.C. Mide 1.83 metros de ancho por 2 metros de largo y tiene 3.60 nudos simétricos por decímetro cuadrado. La avanzada técnica de tejido usada en esta alfombra demuestra una clara experiencia en el dominio de este arte. La mayoría de expertos cree que la alfombra Pazyryk es el resultado de una larga evolución de la técnica de fabricación de alfombras de al menos un milenio. Según esta teoría, la aparición de la técnica de tejido de alfombras dataría de al menos 3.500 años. Arquitectura persa. Los estilos preislámicos se basan en 3.000 a 4.000 años de desarrollo arquitectónico de diversas culturas en la meseta iraní. Cada uno de los periodos elamitas, aqueménidas, partos y sasánidas dejaron su huella en la meseta. Aunque Irán ha sufrido su cuota de destrucción, incluyendo la decisión de Alejandro Magno de quemar Persépolis, hay restos suficientes para tener una imagen clara de la arquitectura clásica. Los aqueménidas construían a gran escala. Los artistas y materiales que utilizaban fueron traídos del que entonces era el imperio más grande del mundo. Pasargada marca la norma, con sus parques con puentes, jardines, columnatas, palacios y pabellones de columnas abiertas, siendo una de las más importantes ciudades del imperio junto con Susa y Persépolis. Los palacios se solían situar en alto, sobre una colina cabeza ser artificial y se rodeaban con una muralla decorada con relieves. Contaba con una puerta de entrada que daba una recepción adintelada, sobre columnas, al estilo egipcio, y con una apadana, que era la sala principal del palacio. El palacio de Pasargada, ubicado en la capital de Ciro el Grande, marca el modelo del resto de palacios. Los verdaderos palacios de piedra, ornados con esculturas decorativas, se alcanzaron cuando Ciro el Grande se convirtió en el señor del Reino Medio. En la entrada monumental de los palacios de Ciro, se abre en el ángulo sudeste del recinto. Formaba una sala cuyo techo estaba sostenido por 2 filas de 4 columnas. Ahora hablaré un poco sobre Persépolis. La ciudad literalmente se llama la ciudad persa. Fue la capital del imperio persa durante la época aqueménida. Se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad iraní de Shiraz, provincia de Fars, cerca del lugar en que el río Fulwar desemboca en el Kur. Su edificación comenzó en 521 a.C. por orden de Darío, como parte de un vasto programa de construcciones monumentales, enfocadas en enfatizar la unidad y diversidad del imperio persa aqueménida, la legitimidad del poder real y mostrar la grandeza de su reino. Las obras de Persépolis atrajeron trabajadores y artesanos venidos de todas las satrapías del imperio, y por ello su arquitectura resultó de una combinación original de formas de estas provincias que crearon un estilo arquitectónico persa ya antes embosado en Pasargada, y que también se encuentra en Susa Ecbatana. Esta combinación de saberes marcó igualmente el resto de las artes persas, como la escultura y la orfebrería. La construcción de Persépolis continuó durante 2 siglos, hasta la conquista del imperio y la destrucción parcial de la ciudad por Alejandro Magno en 331 a.C.
El sitio fue visitado a lo largo de los siglos por viajeros occidentales, pero no fue hasta el siglo XVII que las ruinas se certificaron como la antigua capital aqueménida. Numerosas expediciones arqueológicas han permitido comprender mejor las estructuras, su aspecto original y las funciones que cumplieron. Persépolis comprende un enorme complejo palacial sobre una terraza monumental que soporta múltiples edificios hipóstilos que tuvieron funciones protocolarias, rituales, emblemáticas o administrativas precisas, audiencias, apartamentos reales, administración del tesoro o recepción. Cerca de la terraza había otros elementos, tumbas reales, altares y jardines. También estaban las casas de la ciudad baja, de la que casi nada queda visible actualmente. Muchos bajorrelieves esculpidos en las escalinatas y puertas del palacio representan la diversidad de los pueblos que componían el imperio. Otros consagran la imagen de un poder real protector, soberano, legítimo y absoluto, donde se designa a Jerez I como sucesor legítimo de Darío el Grande. Las múltiples inscripciones reales en la escritura cuneiforme de Persépolis están redactadas en persa antiguo, babilonio o elamita. Están grabadas en varios lugares del sitio, destinadas a los mismos fines y especifican que reyes ordenaron el levantamiento de los edificios. La idea de que Persépolis tenía una ocupación únicamente anual y ritual dedicada a la recepción por el rey de los tributos ofrecidos por las naciones del imperio durante las ceremonias del Año Nuevo persa ha prevalecido durante mucho tiempo. Ahora sabemos con seguridad que la ciudad está permanentemente ocupada y que tenía un papel administrativo y político central para el gobierno del imperio. Los muchos archivos inscritos en tablillas de arcilla, descubiertos en los edificios del tesoro y en las fortificaciones han permitido establecer estas funciones y proporcionan información valiosa sobre la administración imperial, aqueménida y la construcción del complejo. Persépolis está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979. Metalurgia persa. La metalurgia y las artes relacionadas con ella, desde los primeros tiempos hasta los modernos, se han producido notables obras como bronces duros del Luristán, joyas y vasos aqueménidas, platos preciosos de oro y plata del periodo samánida, que funciona como ningún otro periodo islámico. Bronces y obras entrecruzadas inigualables, zarí, brillante y solemne, estructura de acero dentro de mausoleos, de lugares sagrados. Los trabajos de metal, según el tipo de procesamiento, se dividen en kuftegarí, mecanografía, en placas y en kamgarí, fase de fricción que asegura la forma deseada. También varias decoraciones se aplican a cada uno de ellos con diferentes métodos. El tallado, el dorado, la marca de agua, la aplicación de turquesa, el grabado, la fabricación de cerraduras y accesorios, joyas, cuchillos, esmaltado y construcción de zarí y las puertas a los lugares sagrados se encuentran entre los géneros del arte del metal, algunos de los cuales tienen un método de procesamiento y decoración combinados como el procesamiento de joyas y la construcción antes mencionada de zarí y de puertas a lugares sagrados. Los primeros objetos hechos de metal incluyen algún pequeño cobre martillado que data de la primera mitad del cuarto milenio. Shush es uno de los sitios arqueológicos donde se han encontrado muchas obras de metal como instrumentos de cobre y armas. La Edad del Bronce comienza alrededor del 2500 y dura hasta el 1500 a.C. Entre las obras de este periodo se han encontrado numerosos ejemplos en la zona de Hasanuba.
ubicada en el noroeste de Irán. También obras y muchos objetos de bronce como riendas, hachas, puntas de lanza, cubiertas de carcaj, difusores de incienso, etc. nos han llegado desde el Lorestán y se remontan al primer milenio antes de Cristo. Para perfeccionar este arte también es necesario mencionar el arte de la filigrana, cuya antigüedad probablemente se remonta a la época de los medos y aqueménidas, que usaban hilos de oro y plata. Entre los tazones de metal más famosos del periodo sasánid, podemos mencionar la copa Kos. Con el advenimiento del Islam durante un periodo de bronce, se convirtió en el sustituto de oro y plata y metalurgios, con el uso de esta aleación continuo, produciendo herramientas tales como bandejas y jarras con formas de animales y aves. Los metalurgios del periodo de Safavid se volvieron muy expertos en el uso del hierro y el acero, haciendo muy hermosas obras tales como cinturones, tabletas y símbolos. Desde el final del periodo de Safavid en adelante presenciaron gradualmente el ocaso de la metalurgia en Irán, por lo que las obras metálicas de los periodos de la dinastía Afsharid, el Sand y Kahal no son absolutamente comparables con los admirables desde el V hasta el siglo XI después de Cristo. Finalmente, la pintura persa. En su época prehistórica se remonta a las cuevas de la provincia iraní de Lorestán, que exhiben escenas de caza y animales, algunas de las cuales, como las de las provincias de Fars y Sial, tienen al menos 5.000 años de antigüedad. De época antigua, correspondiente al Imperio Aqueménida, se han conservado los frisos del Palacio de Susa, hoy en el Museo del Louvre. En época musulmana, a pesar del aniconismo que el Islam mantuvo en otras zonas, la pintura en Irán alcanzó su costumbre durante la era Tamerlán, entre los siglos XIV y XV. Cuando destacados maestros como Kameleddin Behzad engendraron un nuevo estilo de pintura. Se desarrollaron varias ramas. La más famosa es la del arte clásico de la miniatura persa y que incluye el estilo moderno del Khanevi, el estilo de pintura de las casas de té o café. Introducida durante la dinastía Qajar, los temas que trata este estilo son a menudo religiosos, que representan escenas de epopeyas chiitas y similares, como el banquete de recepción que Abbas el Grande dio a Nad Mohammed, Khan de Bukhara, pintado a fresco en el palacio de Chehel Sotur. Las pinturas de la dinastía Qajar son una combinación de influencias europeas y las escuelas de miniaturas del Imperio Safávida, con las introducidas por el Reza Abbas, finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, maestros como Kamal ol-Mulk impulsaron aún más la influencia europea en Irán. En la actualidad, muchos artistas iraníes producen arte moderno con un estilo internacional. El historiador de Oriente Basil Gray cree que Irán ha ofrecido un arte único al mundo, que es excelente dentro de su estilo. En la pintura resalta la técnica al fresco y los manuscritos miniados. Los relieves decorativos también estaban presentes en los palacios, así como las pinturas. Estos relieves y pinturas representan principalmente aspectos sociales que demostraron la grandeza del imperio y del poder del emperador. Bien, espero haya sido interesante esta investigación que realicé con interés y cariño a mi segunda cultura.
Agradezco a mis maestros José Guadalupe Cabrera y Elvira Mena por las enseñanzas y aprendizajes en cada sábado que asistimos. También agradezco las motivaciones de mis compañeros del Centro Cultural de Arte Míchico. Espero esta aportación haya sido alta en cuestión de nivel. De nuevo, gracias por su atención y que tengan excelentes días.